fuente de autoridad, y ¿verdad? El presbiterio de la episcopado, la reunión para tomar decisiones. Nosotros tenemos solo las escrituras. La escritura es la única autoridad en cuanto a reglas de fe y de conducta para nosotros los cristianos, los que servimos al Señor. Amén. Ahora, solo por la fe. Solo por la fe. Amén. Solo Cristo. Solo Cristo. La salvación es solo a través de Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, y ese es Jesucristo. Amén. Y solo a Dios la gloria. Amén. Esos son los 5 puntos. Sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Amén. Como dije esta mañana, pues entonces ahora pues vamos a hablar de la gracia, que es el tema que me toca a mí, porque lo van a tratar, cada uno de esos puntos se van a tratar de una manera independiente, ¿verdad? A mí me toca hablarles de la gracia, solo gracia. Entonces, vamos a hablar de la gracia. Yo creo que ustedes abran sus Biblias para ir haciendo las bases. Juan capítulo 1. Vamos a leer varios versículos ahí. Juan capítulo 1. Vamos a leer del 14 hasta el 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley está hablando de las obras, El hombre que haga estas cosas, dice la ley de Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Lo que es la gracia es el que cree, el que pone su fe, le cree a Dios. Entonces la justificación viene por la fe, no en cualquier cosa, sino en Dios, en Cristo Jesús, en lo que el Señor promete. Ahora yo quiero que ustedes reflexionen en lo siguiente con relación a la gracia. La palabra gracia no solamente tiene esa implicación de la cual nosotros vamos a hablar en detalle, sino que la palabra gracia tiene otras connotaciones. Cuando alguien le hace algo a usted, ¿verdad? Usted da gracia. Ahora, es esa gracia a la que nos estamos refiriendo. Ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Uno de los términos más usados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es charis. Charis es gracia.
Aparece más de 170 veces, pero tiene diversos sentidos. El plural expresa gratitud. El plural de gracias representa gratitud. El Señor mandó 10 leprosos a que fueran y se lavaran, que se presentaran al sacerdote, ¿verdad? Estamos hablando del sistema arónico en la ley de Moisés. Cuando iban de camino, los leprosos fueron limpiados. Y vino uno y se devolvió a donde Jesús para dar testimonio de que había sido limpiado. Y vino dando gracias. ¿Qué quiere decir dando gracias? Estaba agradecido. Tenía gratitud hacia Jesús porque lo había sanado. Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Solamente este ha regresado a dar gracias a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Amén. Debemos ser agradecidos con los que nos hacen bien. No se muerde la mano que te da de comer. Amén. Hay que ser agradecido. Entonces, ahí vemos que una de las cosas que representa, que se utiliza la palabra gracia, es para hablar acerca entonces de la gratitud, de ser agradecido. También atracción, encanto. La gracia se derramó en tus labios. La gracia se derramó en tus labios. Podemos hablar de en Proverbios capítulo 31, 30. Dice, ¿verdad? Vana es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahí es gracia. Está hablando de ser gracioso, ¿verdad? De caer en gracia. Yo no sé qué tiene ese muchacho que tiene una gracia, ¿verdad? Pero esa no es la gracia de salvación, pero es una gracia. O sea, hay términos en las escrituras que usted utiliza gracia. Cuando usted lee las escrituras, entonces usted tiene que ver a qué se está refiriendo. Porque se puede estar refiriendo a ese bien, ¿verdad? Es mejor caer en gracia que ser gracioso. Es un adagio que se utiliza, ¿verdad? Porque eso está hablando de que le cayó bien la persona, ¿verdad? Es un sentimiento gratuito, pero que le cae bien, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo creció en sabiduría y en estatura y en la gracia, ¿verdad? Y en gracia ante Dios y los hombres. Entonces quiere decir que tenía buena opinión de los hombres, ¿verdad? Y que estaba, vamos a poner Jesucristo allá cuando fue bautizado, dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque la gracia puede ser representada como favor. Amén. Y ahí es donde está la clave de la palabra gracia para nosotros. Dentro de esas definiciones de favor. Fue lo que predicamos el jueves. Favor, ¿verdad? Es un don inmerecido. Amén. Bienquerencia, favor, la expresión hebrea tan frecuente que es hallada en las escrituras. Gloria al Señor. Como el atributo inseparable de Dios, la gracia no existe independientemente, como si fuese una entidad por sí sola. Debe eliminarse toda imagen que se le figure como una especie de sustancia.
pues es la actitud de Dios, noten aquí, pues es la actitud de Dios hacia el hombre. Es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Entonces, esa gracia de la que hablamos de la salvación es una gracia diferente, ¿verdad? Vamos a poner con eso de que la gracia se derramó sobre tus labios o de la hermosura. Aquí está hablando de la magnanimidad de Dios, la buena voluntad de Dios, el favor de Dios para concederte la salvación. Tú no puedes comprarla. Amén. No puedes comprar, es algo que Dios te otorga gratuitamente. Ahora nosotros hablamos de la salvación y entonces que somos salvos por gracia. Como dice, no es que la gracia es una sustancia o un individuo, sino está hablando del favor de Dios, la buena voluntad de Dios, de concedernos el perdón, hacernos la salvación de una manera gratuita. ¿Verdad? Gratuita, en la cual Dios perdona todos tus pecados y te concede la oportunidad de la vida eterna. Entonces, en Efesios capítulo 2:2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está la palabra: por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? Tú no has tenido que pagar nada, no has tenido que hacer nada. Es algo que Dios hace en tu favor. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense que aquí se declara que nosotros ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Y eso es importante entenderlo ahí. Ya estamos sentados con Cristo. Ustedes, como hijos de Dios, están juntamente con Cristo, sentados en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo, como hombre, nos representa a nosotros. Como sumo sacerdote, está puesto a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros rebalamos en el camino, cuando caemos, el Señor habla a nuestro favor, porque Él pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Por eso dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Entonces, Él es quien perdona todos nuestros pecados, el que perdona todas nuestras rebeliones y el que nos reconcilia con Dios el Padre. Amén. Entonces, estamos sentados porque Cristo nos representa allí. Ya es un hecho. Gloria al Señor. Dice el verso 7: para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahí está la palabra otra vez. En su bondad para con nosotros, ¿dónde? En Cristo Jesús. Entonces, el favor de nosotros estar reconciliados con Dios, Dios lo hace por puro afecto de su voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, las personas debemos creer al mensaje de la reconciliación a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Al ser Él colgado en el madero, Él llevó sobre nosotros como cordero del sacrificio para expiar, para limpiar todos nuestros pecados y Dios pueda vernos con favor. Cuando Él nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo. Nos mira si estamos posicionados en Cristo. Ese es el favor de Dios. Usted no puede hacer nada, ¿verdad?, para ganarse ese favor. Ahora, usted tiene que aprender entonces a andar en obediencia, cumpliendo lo que Dios manda. ¿Qué manda Dios? Dios le dijo a sus apóstoles: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, porque tú te arrepientas no quiere decir que tu vida compró la salvación. No, tú lo que estás es en obediencia al mandamiento que Dios te da, porque Él te está ofreciendo el perdón de una manera gratuita. Tú no te lo ganas, Él te lo da. Ahora, ¿qué demanda Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Amén. Somos expuestos a la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Se expone a la gente. Los que creen tienen salvación. Los que no creen ya están condenados. No hay que esperar el juicio final. Ya están condenados. Claro que van a ir allí al juicio, porque los libros se van a abrir y van a ser juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. Simplemente se verá la justificación que usted mismo dirá: no, yo estoy condenado, no. Porque allí se va a determinar las obras que usted ha hecho. Ahora, usted y yo no vamos a ese juicio. Los que hemos creído a Dios no tenemos que ir a ese juicio del gran trono blanco, porque ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, y porque ya Cristo pagó por nosotros y no podemos ser demandados por algún pecado, porque ya Cristo lo pagó por todos nosotros. Pero ¿cuál es la condición? Que te arrepientas y aceptes a Jesús como tu Salvador y como el Señor, como tu Rey, como tu dueño. Amén. Entonces, esa importancia de la palabra que nos dice que somos salvos, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Noten la palabra otra vez. Gracia. Salvo por gracia. Como decimos, ¿qué es la gracia? Un favor inmerecido. Dios da gracia. Hay otro tipo de gracia que también Dios la da, porque Dios es el Dios de la gracia. Pero en este caso se refiere al hecho de que a través de Cristo Jesús Dios nos
favorece perdonando nuestros pecados, dándonos la vida eterna. ¿Ah? Gloria al Señor. Dice Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces nadie puede decir, yo fui lo suficientemente bueno que me gané el cielo. Nadie puede decir eso. Recuerden lo que yo digo, usted señala para allá y hay tres que lo están señalando a usted. Por lo tanto, no señale a su hermano. Amén. Piense que estamos todos en el camino, buscando el reino. Amén. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, vamos a andar en buenas obras después de habernos arrepentido. Hay cosas que el Señor nos manda que debemos hacer y debemos hacerlas. Amén. Pero no a través de penitencias, ni de ir ante el confesionario católico romano, o a través de una compra de una indulgencia, de dar un buen donativo para que a usted lo favorezcan. No es a través de eso. O que usted haga una obra de que le dé comida al hambriento. No es a través de eso. Amén. O que usted construya una iglesia. No es a través de eso. Es un regalo de Dios. Todos aquellos que tienen a Cristo tienen la vida. Ahora en Hechos capítulo 20-22. Ahora aquí yo, y veamos aquí algo. Ahora aquí ligado yo, está hablando Pablo, en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Entonces, no quiere decir que por el hecho de que usted esté reconciliado con Dios y sea un apóstol del Señor, sea un discípulo del Señor. Recuerden que dice Pablo mismo, escribiendo en una parte, dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, como decía nuestra hermana Isabel, nuestra fe tiene que ser probada más que el oro y que la plata. Porque usted dice que tiene fe, pero la fe hay que demostrarla. Amén. Hay que saber realmente, usted debe ver si realmente usted está en la fe. Ahora aquí yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia, porque como decimos, a través de este ofrecimiento en el cual Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por este varón que fue muerto en la cruz, que dio su vida para hacer expiación por nuestros pecados. Gloria al Señor. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Amén. O sea, el evangelio de la gracia no es para que usted no tenga problemas ni dificultades. El evangelio de la gracia es para reconciliarlo a usted con Dios. Y Dios le ofrece, ¿verdad?, la paternidad a usted como su hijo. Claro que no tenemos que estar en problemas y dificultad todo el tiempo.
Pero ¿qué le parece a los hermanos allá en Siria que están siendo perseguidos en estos días que estamos mirando? Están perdiendo sus casas, sus propiedades. Hay un grupo que está en un sitio por allá con sus niños y sus cosas que han tenido que salir huyendo a causa de Boko Haram, ¿verdad? El Estado Islámico. El Estado Islámico que están aquí en el país. Ya están por inaugurar una mezquita por ahí camino a Punta Cana, ¿verdad? Y quienes se están expresando, no sé cuánto han visto a un periodista que hizo un pronunciamiento muy puntual acerca de estos musulmanes que están comenzando a incursionar en el país, pero ya ellos tienen un buen tiempo trabajando en Haití. Entonces ya usted sabe, si esto crece, lo que está pasando en España, en Francia, en la misma Alemania, cómo están allá con relación a este grupo del Islam. Entonces nos jugamos con eso, pero eso va creciendo. Gloria al Señor. En Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. De la gracia de Dios en verdad. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, nos redimió de toda iniquidad. Entonces, ahí está esa palabra de la gracia de Dios que ha sido manifestada en todo el mundo. Pero ¿a qué nos llama? A renunciar a toda iniquidad. Ese acto de renunciar, Dios no lo hace por ti. Eres tú que tienes que hacerlo. Amén. Tienes que luchar contra los apetitos de tu carne y someterte a Dios. Si alguno confiesa que Cristo es su Salvador, pero le da rienda suelta a su carne, ese no ha conocido lo que es el Evangelio y ese no se ha convertido. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que conocer estas cosas, porque algunos, ¿verdad?, hablan de la gracia, y como explicábamos en esta mañana, ¿verdad?, hay quienes hablan del monergismo. Dios lo hace todo y tú no tienes que hacer nada. No. Sin santidad, cuidad de vuestra salvación con temor. Y ellos te dicen, tú no puedes perder tu salvación. Mire, ¿a quién le creo? A los apóstoles que me amonestan a que debo ir cuidándome en el camino, de que debo estar velando sobre mis propios miembros, sobre mi manera, mi conducta. ¿Verdad? La iglesia hoy, usted puede vivir una vida descuidada. Como usted confía en la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. Usted dice, bueno, no, yo no tengo que estar yendo a la iglesia, no tengo que estar leyendo la escritura, no tengo que estar orando, porque ya Dios lo hizo todo por mí. Y si yo soy de salvación, no hay manera de que yo me pierda. Mire, cuídese. No es así, No es así. No es así. Dios purifica para sí un pueblo celoso de buenas obras. Él las preparó y Él las produce en nosotros, pero usted tiene que atender. Usted tiene que tomar decisión. Es como a veces yo pongo el ejemplo del perdón, ¿verdad? El perdón. Usted tiene que disponerse a perdonar, porque el Señor le dice que perdone. Entonces, usted tiene que disponerse a perdonar.
donar. Yo no digo que usted le pele el diente, pero usted en su corazón dice, yo te perdono, aunque le hizo una ¿verdad? Vamos a poner, se enfrentó a una lucha, una discusión, ¿verdad? Y eso creó una rencilla. Entonces usted se dispone a perdonar a esa persona. No es que le vuelva el que esté pelándole el diente, esté sonriendo. No, pero usted le perdona en su corazón, no le guarda rencor. Yo he conocido gente, ¿verdad? Vamos a poner gente que ha tenido su esposo, vamos a poner el esposo, ¿verdad? Y se han divorciado porque, ¿verdad? El esposo la maltrataba mucho. Y bueno, pero la persona se convierte al Señor. Y luego se presenta una situación porque es el padre de sus hijos. Viene, ¿verdad?, a su casa y, ¿verdad?, y anda, ¿verdad? Y ella no lo quiere recibir, ni siquiera que venga a ver a su hijo. Bueno, ya usted es cristiana. Perdone. No es que yo no lo puedo perdonar. Perdone. Yo no le digo que lo reciba y se case con él otra vez. Pero sí debe poderlo, ¿verdad? Vamos a poder conversar sanamente con él. Perdonando en la exposición del corazón. Decir, yo te perdono. Todas aquellas heridas que tú me infligiste, yo te las perdono. No se las guarda ahí. Oye, pero ya se divorciaron, ya. Perdona, porque eso te va a poner en peligro que tú puedas ser perdonada. ¿O no es eso que dice el Padre Nuestro? Porque si no le perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará a vosotros vuestras. ¿Saben lo que dicen algunos de los que dicen salvo, siempre salvo? Que eso era de la ley, que eso no es de la... porque quieren entonces seguir con su asunto de no perdonar. Amén. Y el Señor tomó hasta ciertas ilustraciones para hablarnos acerca del perdón. Amén. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá. Eso es la ley. La ley decía así. El hombre, había que guardar la ley para poder alcanzar gracia para salvación. Pero no. La gracia dice diferente. Gloria al Señor. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia, noten, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo Jesús Dios nos favorece y nos perdona todas nuestras transgresiones y nuestros pecados y nos da la vida. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Hemos entendido? La gracia es el favor de Dios, quien no nos pide nada. No podemos darle nada a Dios. Ahora, ¿qué es lo que cuál es la demanda para nosotros? El deseo, el venir a Dios, el pedir perdón, renunciando al pecado, renunciando a la impiedad y diciéndole a Dios que queremos que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y Él nos concede el perdón de nuestros pecados. Perdonando nuestros pecados, hay una reconciliación y nos conduce a la vida eterna. Cuando la persona muere y está en Cristo, entonces no hay demanda para sus pecados, porque ya Cristo lo pagó en la cruz. Ahora, Cristo muere en la cruz en representación de toda la raza humana, no de unos pocos, no como dicen algunos, que murió solamente por los elegidos. No, Cristo muere en lugar de Adán. Por medio de Adán, es lo que acabamos de leer, entró el pecado en el mundo. Y por medio del pecado, ¿qué vino? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya toda la raza humana está bajo el juicio de Dios. Todos los hombres están condenados. Amén. Ahora, Dios en su misericordia creó un plan para que mediante ese plan los hombres tuviesen la oportunidad de volverse a Dios y heredar la vida y no tener que ser condenado. Entonces, Cristo viene y en representación de toda la raza humana, por eso es el Hijo del hombre. Amén. En representación de toda la raza humana, Él muere en la cruz. El pecado y la muerte reinaron hasta Moisés, porque no había conocimiento de Dios. Todos los de ahí atrás pues estaban bajo maldición, bajo condenación, pero Dios trajo la ley. Y la ley es un instrumento mediante las cuales los hombres que hagan estas cosas vivirán por ella. Puede ser que el mismo Abraham, al cual Dios llamó para hacer de él una nación, ¿verdad?, cometiera falta, pero él tenía fe, creía a Dios, le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Amén.
Ahora, Cristo Jesús viene y muere en la cruz en representación de toda la raza humana. Pero, y entonces aquí es donde está el asunto. Pero, en ese condicionante, Cristo muere en la cruz en representación de la raza humana, pero aquellos que van a recibir esa gracia tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen que volverse a Dios y confesar a Jesús y creer en este mensaje de reconciliación a través de la cruz. Aunque el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia, porque por un solo pecado el mundo entero fue condenado. Pero aunque hay mucho pecado hoy, por un solo Jesucristo, todos aquellos que confiesan y se vuelven a Él son salvados. Y no se requieren muchos ritos para ser salvados. ¿Qué le dice Jesús al que está colgado en la cruz? Con Él, juntamente con Él ahí. Que dice el ladrón, dice que el buen ladrón, dicen el buen ladrón, no hay ladrón bueno. Pero confesó, y cuando en tu gloria esté, entonces era alguien que él no pudo bajarse de la cruz para hacer alguna buena obra para que lo salvaran. Lo salvaron. ¿Por qué? Porque aceptó a Cristo Jesús. Amén. Lo reconoció como el Rey. Cuando en tu gloria esté, acuérdate de mí. Y él le dijo: hoy te digo que estarás conmigo. Entonces, ahí no había hecho nada. Pero entonces, ni siquiera el bautismo en agua pudo gustar a ese ladrón. Y fue salvo. Amén. ¿Entienden? Es un regalo, una gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que sí tenemos a Cristo, ser fieles y a obedecer. El Señor manda que los que creen se bauticen y vivamos una vida de fe. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Ponemos de pie.